¿Qué tal estáis? Buenos Pues muy días. bien, Buenos ya en días. modelo previaje. Ya tenéis, bueno, estábamos, amigas, amigos, estábamos off the record comentando, bueno, pues lo que supone una aventura como es esta en la que se han embarcado Concha, Iván bueno, de ir al Congreso de la International Enneagram Association, nada más y nada menos que a presentar una ponencia que os hablamos de ella en otro vídeo. Os dejo luego en los comentarios el enlace para que si queréis ver el vídeo donde hablaban del congreso, la ponencia, de qué van a hablar y todo. Es una aventura, es un aventurón. O sea, Sí, y a porque, la par también un poco planteándonos el curso que viene, ¿no? claro, ¿Qué queremos hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quieren los alumnos hacer? claro, Yo, esta es una idea. A ver, en estas semanas os hemos estado hablando un poco de nuestras formaciones en la escuela, del nivel uno, del nivel 2, del nivel 3, ¿no? Cómo es un poco el inicio del camino, porque hay que empezar por ahí, por este nivel uno, y luego un poco qué eco tiene en otras áreas importantes de la vida desde el primer momento, pero luego también focalizándose en relaciones en el segundo nivel, en trascendencia en el tercer nivel, pero no se vayan todavía, aún hay más. Porque, claro, si hay algo que caracteriza al enneagrama, supongo que estaréis de acuerdo conmigo, es su versatilidad, ¿no? Y la capacidad que tiene de poder hacer otros espacios, pues llevar conciencia a otros espacios, otros formatos, otras inquietudes. em, y bueno, al final el enneagrama centrado en la persona es algo vivo, es algo que está en expansión, es algo que está en evolución. Y bueno, pues de esto es de lo que os queríamos hablar un poquito hoy. Sí, a ver, sobre todo tiene mucho que ver con la demanda y tiene mucho que ver con las necesidades que vamos percibiendo en los grupos, ¿no? Tenemos un grupo estable desde hace años que ha tenido diferentes nombres, desde Mesa Camilla, pasando por Avanzado, Avanzado 2, pero la realidad es que hablan la comunicación a este nivel tan profundo que facilita el enneagrama, que es observarte mientras actúas, no es algo que sea fácil de compartir si no es con iguales. Ujú, Vengan de la escuela que vengan, ¿no? Entonces, una característica de nuestra escuela, que por eso se llama centrada en la persona, es que intentamos desarrollar las actitudes básicas de Rogers, que son la congruencia, la empatía y la aceptación incondicional. Esto significa que es un entorno libre de juicios. Claro, esto es una experiencia humana que marca una profunda diferencia, porque estar con un grupo de personas donde sabes a ciencia cierta que te van a dar un feedback desde lo que ellos ven, desde lo que ellos sienten, desde cómo ellos lo ven, pero no hay consejos, no hay tú lo que tienes que hacer es, a ti esto te pasa por, alivia mucho y el feedback que nos dan todos es como que es un espacio sagrado, que es un espacio de paz, eh, que incluso en algunos grupos ya lo de menos es el contenido. mm, El contenido es ese pretexto con el cual nos compartimos, ¿no? mm. Es como las orquestas de jazz, ¿no? Que uno toca, el otro contesta y hay un disfrute comunitario. Entonces, eso está ahí y va evolucionando a la par de la gente que se va incorporando, Mm. ¿no? O sea, este año eh, no sabemos si va a hablar grupo avanzado, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque los alumnos de tercero pues consideran que han tenido bastante.
porque también se montan otras alternativas. O sea, ellos mismos generan sus propios grupos de comunicación, mm, ¿no? Hay un grupo que se llama Charlas de la Caravana, ¿no? Quiero decir que no es un tema, pero hay otros que quieren investigar más. Entonces, este año creo que vamos a inaugurar el laboratorio, ujú. porque, a ver, no nos engañemos. Iván, tú y yo no nos lo sabemos todo. No. Hay muchas cosas. O sea, siempre hay montañas para escalar. Mm, Entonces, el laboratorio sería un poco el club de los montañeros, ¿no? O mm, el club de los Sherpas. O, bueno, que es que, o sea, se le puede denominar de mil maneras. mm, Pero en el fondo es compartir el camino, ¿no? mm, Hay muchas cosas eh, que el eneagrama nos muestra como mapa de procesos. ¿Qué pasa con la ley del 7, con la ley del 3? mm, ¿Cómo se aplica esto en la vida? mm, ¿Esto es solo un tema caracteriológico y relacional y espiritual? ¿O además es un mapa de mapas? ujú, Entonces, ¿cómo funciona eso? Bueno, ¿qué nos trae todo eso, ¿no? ¿Qué relación tiene el eneagrama con otros conocimientos, ¿no? Yo qué sé, desde la teología, la filosofía, el tarot, la arqueología, la astrología. Entonces, tenemos alumnos especializados en diferentes áreas que traen inquietudes. Entonces, no es tanto que nosotros enseñemos cuanto que compartamos juntos el aprendizaje, mm. ¿no? Se me ocurren temas. ¿Cómo se La, enseña el enneagrama? la ¿Cómo se experiencia, aplica? ¿No? claro. Yo creo que esa experiencia del compartir se mantiene. Es decir, he estado con un grupo donde he compartido mucho y profundamente y quiero mantener esa sensación del compartir junto con una temática que pueda enlazarse con el eneagrama. Yo, por ejemplo, no sé nada sobre tarot o Ujú, sobre astrología, pero sí, voy a aprender astrología al mismo tiempo que con un grupo con el que tengo una confianza muy íntima y voy a aprender un montón de cosas relacionadas con estas leyes matemáticas, con los procesos, con lo que es propio del eneagrama, posiblemente que me afecte a mi eneatipo, mm, o por eso yo no me lo sé todo, como dice Concha, ni muchísimo menos, ¿no? mm, Gente que trabaja en la empresa, mm, gente que le interesa las relaciones humanas, gente que les interesa, yo qué sé, como tú decías, el tarot, y te cuentan, es que esto tiene vínculo. Y tú dices, ¿así cuál? ¿Qué has encontrado? mm, Entonces, un poco compartir todo eso, además de otro montón de aspectos del eneagrama extracurriculares, mm. Ujú. Sí, a mí como me... por ejemplo la ponencia que vamos a hacer, ¿no? Ujú, ¿Con qué herramientas o con qué tipo de botas te puedes calzar para hacer el camino, ¿no? mm. ¿Quieres hacer? Esa sesión es muy sanadora, ¿eh? Es muy terapéutica. Yo aviso a navegantes que no sé qué lacito se le pondrá al paquete, cómo se hará, cómo... Pero desde luego es una sesión de las de transformadoras. O sea, no es algo teórico, es algo donde sales con una no sé, con unos insights curiosos, ¿eh? Lleves el tiempo que lleves. Yo he tenido la oportunidad de estar dos veces en el ensayo, por decirlo así, de la ponencia, y las dos veces, tal y como lo habéis dirigido, tal y como lo habéis, es una palabra que me viene todo el rato cuando os oigo, tal y como lo habéis facilitado, em, se abren puertas curiosas, ¿eh? O sea que yo ahí lo dejo, yo aviso a De hecho, navegantes que ahí lo dejo. de hecho, a partir de la prueba, con un par de asistentes voluntarios, ratoncitos de laboratorio, les ha tocado cosas tan serias que luego individualmente hemos retomado para un poco para dejarlo cerrado, para que eso no se quedara al aire, ¿no? Mm, Porque sí les ha llegado muy fuerte. Entonces, pues en el laboratorio el plan es enseñar focusing ujú, como herramienta, ¿no? mm.
eh, yo qué sé, es que hablamos mucho de estar presentes. Y estar presentes es respirar. Mm, ¿Cómo respiramos? mm, ¿Qué le pasa a nuestra respiración cuando estamos estresados? ¿Cómo conseguir desestresarnos? mm. Claro, luego tenemos aspectos con esto que hace Bacchiarelli, el enneagrama y la salud. Sí. Eh, ¿Qué ha pasado en nuestra infancia? ¿Cómo se ha construido nuestros apegos para que nuestro carácter reaccione de una determinada manera y no de otra, ¿no? ¿Cómo integrarlo en nuestra vida? No rechazarlo, sino completarlo. Eh, ¿En qué se diferencia uno de un 8, Mm, dos de un 7, ¿no? mm, Y poderlo ver de una forma estructurada, de una forma que puedas observar el lenguaje corporal, el lenguaje verbal, los hechos, eh, un poco ayudar a organizar esa información que estamos recibiendo, ¿no? mm. Eh, entonces, eh, un poco, bueno, la temática es amplísima. O sea, en los últimos 3 años no hemos repetido temática. Ujú. Contadme algunas, o sea, algo habéis comentado, pero algunos ejemplos para... Yo me acuerdo el de la Gestalt, el del ciclo de necesidades de la Gestalt, desde el enneagrama, que ese es, bueno, a mí me toca por todos los lados, pero ese es muy, muy chulo. Esto que estabas comentando de en qué se diferencian y en qué se parecen, porque... Claro, claro. ¿Y de dónde nace esa diferencia? ¿De dónde nace? Luego también hemos trabajado mucho un aspecto que cuesta mucho encajar en el, porque tendríamos que abrir un año más, las virtudes. Sí. ¿Qué le pasa a nuestro corazón, no? Al final, el enneagrama tiene una base del enneagrama de las pasiones, Mm, ¿no? Claro, con lo cual la base fundamental, el núcleo es emocional. mm, El efecto es visceral mm, y el orden de esa experiencia, ¿no? Y de esa actuación se proyecta en la cabeza, en las fijaciones. Entonces, en tercero, claro que explicamos las ideas santas, porque al ser psicocatalizadores es más mental, o sea, es una dualidad que la podemos comprender. Pero la virtud es un área que, como la definen nuestros maestros, o sea, se tiene, pero no se nota. O sea, tú no te notas humilde. Lo definen como un perfume que exhala tu alma y que todos los demás lo huelen, pero tú no tienes conciencia de ello, ¿no? Y son difíciles de concretar en palabras. Se va por aproximaciones y vuelve a pasar lo mismo que las ideas santas. O sea, tu virtud es una puerta de entrada a las virtudes. Entonces, claro, es ese punto que negamos radicalmente en primero, solo se tiene un eneatipo, lo cual es una verdad a medias, pero sí tenemos todas las virtudes. Luego hay ahí un... Lo que pasa es que en esta experiencia humana venimos a expresar una energía por encima de las demás, ¿no? Entonces, esto es poco, todos somos la música, pero uno va en clave de sol, otro toca corcheas, en fin, mm. el solfeo ya lo concreto, ¿no? En lo que es diferente. Yo me estoy imaginando, Concha, una bandeja. Yo es que mis perfumes, soy muy aficionada a los perfumes, me pasa lo que a Iván, los tengo en una bandeja. Entonces, como tener todos los perfumes en esa bandeja,
pero te pones siempre uno más. Por alguna razón le tienes más querencia a uno de ellos, ¿no? Te identificas. Esto es. Y te Y ha- identifican, ¿no? También. y hay perfumes que al echarte no huelen igual Claro. en unos que en otros. Hay algo Entonces, qué único bonito. y especial de tu propia piel que le cambia el olor, Esto ¿no? es, esto Ahí es, está esto el es. punto de tu virtud o tu idea santa incluso, que en ti se manifiesta un poco Porque especial. además, como los límites entre el nivel superior y el inferior son tan sutiles, dime la diferencia entre humildad y sumisión, Mm, entre cobardía y prudencia, ¿no? Entre límites sanos e invasión. No, no, no es tan fácil de percibir. Necesitas que el otro esté en comunicación contigo, ¿no? mm. Ni todas las líneas de cruzar eso tenemos todos exactamente en el mismo punto. Hay líneas continuas, líneas discontinuas, la línea está más para aquí, para acá. O sea, cada uno tenemos una sensibilidad que hace que la No línea hay momentos repetidos. nunca, Con nunca. lo cual, que esto es el engaño del ego, ¿no? Esto que te sirvió en un momento determinado adaptativo, después te va a amargar la vida, Mm. ¿no? Entonces, esas, pues un poco, yo creo que el laboratorio sería, vamos a trabajar eso, vamos a tocar, vamos a compartir, vamos a darnos un feedback con esto sobre ello, ¿no? Mm. Creo que sería un poco eso. Obviamente, a ese laboratorio, y disculparme que sea un poco tan selectiva, se entra por invitación. O sea, se solicita y lo vemos. No por excluir, por supuesto, sino porque de la misma manera que yo no aceptaría a mi hija pequeña que se subiera a la Concagua conmigo, por mucho que la adoro, ¿por qué me la cargo? No, creo que... Y yo tampoco me voy a ir a cruzar el Mediterráneo desde Valencia a Mallorca. No, A no nado no. procede. Creo que es mejor que me vaya a la piscina municipal o lo mismo, o sea, bucear con snorkel que ya con botellas. Y entonces, va un poco en esa dirección, en una dirección de proteger al grupo Mm, y a los individuos que lo conforman. mm. Pero aparte de eso está abierto, ¿no? En ese sentido. Es- Perdón, estaba pensando en lo importante que es este grupo del que estáis hablando, cómo sea, no solamente en una cuestión de recorrido con el eneagrama y conocimientos, como dice Iván, ¿no? Datos, datos, ¿no? O sea, no solamente eso, recorrido personal, y también los vínculos que hay, ¿no? El vínculo que hay dentro de las personas que han terminado los niveles y que están ahora mismo en el grupo avanzado y que estarán en el laboratorio, permite que mucho espacio al no sé, ¿no? Esto que decíais antes, que el no sé nos puede poner en un lugar de vulnerabilidad, ¿no? Y es muy fácil que se despierten los sustos, los miedos, los egos y esta importancia del vínculo de confianza hace que uno pueda no saber y que esté y es estupendamente. más, tú hablabas de conocimiento. Yo creo que el límite no es tanto el conocimiento del eneagrama como la experiencia de observación con uno mismo Mm, y el trabajo personal, aunque te hayas formado con otros maestros o lo que sea. Eso es secundario, porque nos ha pasado en estos años. De repente decía uno, relaciones objetales. Yo no me acuerdo de nada de eso. mm, Y decía otro, ¿y por qué no lo repasamos? Y volvemos a ello, porque el que lo recuerda lo integra de otra manera. Los que lo tenían integrado, se les abre otro, o sea, como es un conocimiento en espiral, igual que nos pasa a nosotros tres cuando enseñamos, que también aprendemos, eh,
no es un problema de repetición, es un problema de caminar juntos. Ese Mm. sería un poco el efecto de... Claro, pues decía antes que yo, por ejemplo, hay algunos temas que no conozco como conocimiento. Ahora, experienciar con el grupo esos temas es lo que atrae que puedas aportarle el conocimiento a tu propio vivir, a tu propio experienciar eso, ¿no? Que es una forma además muy interesante de adquirir esa información o nos podríamos ir a un curso de, no sé, online de tarot, pero no me va a quedar a lo mejor nada más allá de los datos, Lo que pasa es que hay alumnos que manejan diferentes... Otro tema, enneagrama y constelaciones familiares. ¿Mm? por ejemplo. Sí. ¿Qué pasa en tu sistema familiar? Que tú adoptas un papel y no otro. ¿Cuál es el lado sano de tu papel? ¿Cuál es el lado insano? ¿No? Entonces, eso se conecta absolutamente con la conciencia de las virtudes, del orden, de qué te está pasando a ti, del control, de la dejación, de la exclusión. Entonces, toca todos esos temas. Y Sí. claro, tenemos alumnos que son profesores de constelaciones y están muy avanzados en enneagrama. Entonces, yo tengo la formación en constelaciones. Entonces, puedes compartir el vínculo y ampliarlo, ¿no? Tenemos alumnos que saben mucho astrología. Mm. O sea, yo recuerdo haber compartido el tema del enneagrama con Paloma Navarrete, una mujer muy especial, búscala en Google, eh, que vimos cómo el enneagrama, como mapa, ¿no? Te explicaba, o sea, como mapa de procesos, las energías y las dificultades y las secuencias que podrías tener frente a un tema de consulta concreto. Que eso es apasionante, ¿no? Entonces, y la verdad es que no lo hemos experimentado mucho, ¿no? Entonces dices, bueno, espacios de experimentación. Mm. Sería un poco eso. La sesión, por ejemplo, que nos dio Chris con Gonzalo sobre sus cartas del Ah, sí. alma, por Ah, bueno, ejemplo, las cartas del alma. Sí. Es, por ejemplo, pues bueno, no sé, para mí fue una experiencia muy bonita también, Sí. con un grupo donde tienes confianza y se hacen una serie de trabajos Mm. que también te ayudan a autoconocerte, ¿no? O sea, Sí. ese tipo de cosas me parecen súper interesantes. Sí. y otra cosa que salió de forma natural porque tenemos varias parejas, ¿no? Ujú. Experiencialmente de qué te sirve o cómo te atascas o cómo lo vives, siendo yo un eneatipo y tú otro, y juntos hablarlo en un grupo, eh, las ayudas que se generan, las sinergias de afecto, de complicidad, ¿no? Es una experiencia que a mí me hace muchísima gracia, pues claro, julio y agosto lo cortamos. Mm. Pero este grupo avanzado ya me están diciendo, a ver, ¿cuándo dices que venís? El martes. Al jueves convócanos y cuéntanos. Mm. O sea, por favor. Claro. eh, entonces digo, sí, 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 no os preocupéis, que ya os lo contamos. Entonces, y obviamente los que están de tercera y nosotros no podemos, sí, ya. No sé qué va a pasar ese jueves. Mm. Hombre, si Pero no, que bueno, lo comentamos más tiene que adelante, venirse. ¿sabes? Que no pasa nada. Siempre la experiencia la podremos contar. Incluso podremos hacer un vídeo de la vuelta O de. sea, eso no lo dudéis. O sea, yo estoy aquí con mi micro, aquí al pie del cañón y lo quiero saber todo. O sea, A que mí todo esto que queda grabado me da un susto que para qué. Pero bueno, negaré que lo he dicho. bueno, y hay muchas más cosas. Sí. Aparte de otros formatos, como por ejemplo los monográficos, que alguno empezamos a hacer a lo largo del año, ¿no? O sea, monográficos, contadnos un poco, yo, Pues de a ver, fechas, de formatos. te voy a entrevistar a ti primero, Venga. Cristina.
Vamos a ver, tú tienes unos talleres sobre el viaje del héroe con el enneagrama y el viaje de la heroína, que son una perla. Sí, Entonces, muchas gracias. vale, los de avanzado pues tienen acceso, pero hay gente que no tiene ningún interés en comprometerse un día a la semana en un grupo estable. Mm, Pero sí hemos pensado eh, des- o sea, aislarlo como temática mm, y hacer talleres, o bien de 4 horas o de 12 o de 8, ya veremos. ujú, Serán múltiplos de 4, es simple, porque son sesiones de 4 horas. Si se nos quedan cortas, pues podemos hacer mañana y tarde o 2 tardes, mm, o mañana tarde y mañana en fin de semana. mm. Entonces, eso, por ejemplo, ya no es que tú lo quieras dar, que sí, sino que es que hay gente que le interesa y te lo dicen, Mm, ¿no? Ese es el primero que se me ocurre. mm. Eh, bueno, es que la creativa de este grupo de 3 es la que entrevista, que es Cristina. La del ala 4, la del ala 4. Da igual el ala que tengas, pero... pero y luego, Iván nos suele dar un punto de profundidad increíble, ¿no? Entonces, Iván habla mucho de talleres de escucha, Mm, Mm. lo importante que es la escucha, dificultades de los eneatipos para escuchar y para comentar, eh, los niveles de conciencia, mm. ¿no? Eh, También hemos hay, hecho relaciones. Sí. sí, sí, la relación de Ayuda. ayuda dentro del eneagrama, cómo Mm. encaja, ¿no? Exacto. Eh, el focusing, o sea, hay muchas áreas. Mm, eh, yo qué sé, yo he hecho mucho eneagrama y relaciones, ¿no? sí. La relación de pareja dentro del eneagrama, que tiene un punto, un poco, un matiz diferente, ¿no? Mm. Entonces, yo qué sé, de los que me acuerdo ahora, pero habíamos visto más los cuentos. Sí, el trabajo con cuentos, temas de crianza. O sea, a mí me parece que el formato de monográficos es genial, primero porque nos ayuda a hilar fino. Y luego también nos ayuda un poco, hablábamos de perfumes, ¿no? Son un poco la muestra de perfume que te llevas, que la vives un poquito hasta que se te gasta, ¿no? Y ves cómo te sientes tú con eso, oye, y a lo mejor después de probar esa muestra, pues decides que ese perfume lo quieres tú tener en tu bandejita todas las semanas, ¿no? Y que te apetece incorporarlo a tu vida, ¿no? Entonces, creo que es un formato muy interesante, ya os digo, para temas que nos permiten muy creativos, muy diferentes, experienciales en la mayoría de las ocasiones y que además es que luego, pues, bueno, pues pueden ser una manera de que conozcáis cómo trabajamos, ver cómo os sentís y a partir de ahí, pues oye, the sky's the limit, o sea que nunca se sabe, ¿no? O sea, a mí me parece muy buena idea y además que creo que también hay que aprovechar un poco bueno, esto aquí está hablando el 3, ¿no? Hay que aprovechar. Aprovechando, ¿no? Que tenemos recorridos vitales y profesionales que nos permiten ofrecer una paleta de colores amplia, pues ¿por qué no, no? Creo que todo esto que estáis comentando, el tema de las temáticas, las horas, hay mucha escucha del grupo. ¿Qué necesita el grupo? ¿Qué necesitáis? Y el ser capaces de no reaccionar, sino de escuchar y decir, bueno, pues de esto se trata Enneagrama centrado en la persona, ¿no? También de escuchar, no deciros qué es lo que hay que hacer, sino escuchar también qué hace falta, qué estáis pidiendo, qué traéis, ¿no? Creo que eso es un punto muy interesante, ¿no? Otro de ellos es el círculo de mujeres, que Bueno, esto, aquí está otra demanda, exacto, hablando de escuchar y de demandas, ¿no? lo cual, quiero decir, no es que excluyamos a los hombres, ¿No? en modo alguno.
eh, tiene que ver con esa necesidad que tenemos las mujeres de compartir, eh, de hablar, de, de pensar hablando. eh, Esa hermandad, esa sororidad Mm. que ha existido. eh, yo recuerdo cuando leí un libro que se llama La tienda roja, un poco, ya desde la antigüedad, las mujeres han manejado la maternidad, eh, la crianza, el cultivo. eh, Creo que las mujeres hemos tendido más a ser jardineras que arquitectos. Mm. Entonces, desde esa necesidad estamos encontrando muchas alumnas, pacientes, amigas, mujeres, muchas de ellas jubiladas, que son las que más conscientes de esa necesidad tienen, a la cual se les suman eh, mujeres mucho más jóvenes, ¿no? Mm. Eh, entonces, no sé si se va a llamar círculo de mujeres o el círculo de las abuelas o yo qué sé, pero nos damos cuenta que yo creo que hay como 10, 12 por ahí ya diciendo, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Mm. No, es un espacio que ni siquiera sé si va a ser necesario el conocimiento del eneagrama, Mm. cuanto el conocimiento de la vida, Mm. ¿no? Ese espacio acogedor eh, donde podemos encontrar la mesa camilla con la lumbre y el chocolate caliente, ¿no? Y esas otras que sin poderte resolver, pero sí están contigo, ¿no? Mm. La compañía. Estamos hablando mucho de la soledad en estos tiempos donde vivimos apiñados millones de personas Mm. Sí. y edificios de muchas gentes. eh, esa, entonces, es un poco más, el círculo de mujeres es más un grupo de encuentro Mm. eh, que un espacio de aprendizaje concreto, ¿no? Mm. Pero esto es una demanda que entra clarísimamente con los objetivos de nuestra escuela, ¿no? Mm. Hay personas que necesitan un espacio de encuentro y yo creo que será probablemente por las mañanas, Mm. porque ya tardes no hay. Mm. eh, no lo sabemos, o sea, pero sí, está planteado el círculo de mujeres. Mm. Esto Ah, que has hablado, Concha, de la soledad. Fíjate, vivimos en un mundo tan lleno de comunicación. Hay WhatsApp, hay online, y el año pasado aquí en Valencia, en el centro de escucha, se organizó una jornada sobre la soledad no deseada. mm. Y cuánta gente no puede comunicar, no tiene un grupo con quien hablar, no tiene un grupo de referencia donde expresar lo que le pase, donde ser aceptado, comprendido, comprendida en este caso. Eh, no sé, ese tipo de cosas creo que son muy necesarias. Hay una demanda muy grande de esto, en la Y sociedad. quizá, más que llamarse círculo de mujeres, tendremos que hablar de grupo de encuentro, ¿no? Por aquello de no ser sexistas, Sí. ¿no? Sí, Pero hombre, vamos, se entiende pero que porque si os fijáis bien, la gran cantidad de alumnas, ¿no?, de la escuela o en general del Enneagrama o de muchas otras cosas suelen ser mujeres. Eso es sí. así, de claro, ¿no? Mm. Los hombres somos como más rara avis en estos grupos o en estas cosas. Mm. Pero Pero, bueno, pero precisamente por eso excluir a todo a alguno que quiera claro, estar, me parece que por encima de todo somos personas, Mm. ¿no? exacto. Y aportamos cosas diferentes. Mm. Esa es una parte que está ahí, que va a depender de tiempo y, y espacio, yo qué sé. Mm. Y luego estaba el tema este que estamos manejando desde hace mucho, porque hay solicitudes a nivel individual, pero llega un momento en que a mí personalmente ya no me da tanto tiempo, ¿no? Que sería el entorno de supervisión. Sí. Formación de Sherpas, Ujú. de apoyo a terapeutas. Mm. O sea, qué decir.
por lo que se ve, los 30 años que voy a llevar en esto, supongo que algo habrán ayudado, ¿no? Y sobre todo que en el intercambio se puede avanzar más, ¿no? Sí. Entonces, sí está planteado el hacerlo, pero esto va a tener que ver si hay demanda. Si Mm. no, yo me dedico al crochet, o sea, y Yo a ahora leer, que me gusta mucho. yo también, hacer muñecos de gomitas, que me gusta también mucho. Yo a leer a Kierkegaard. No, Uno. pero es cierto, es que cada vez más profesionales del acompañamiento, desde el coaching, la terapia, desde, yo qué sé, ¿no? Pues incluso estoy pensando en profesiones, educación social, ¿no? Trabajan con el marco del eneagrama a nivel personal, se dan cuenta de la potencia y lo llevan. Al final tú no te cambias el cerebro para irte a trabajar, ¿no? O sea y lo que te funciona a nivel personal, pues también te lo llevas de alguna manera a nivel profesional, ¿no? Y anda que no se aprende en los espacios de supervisión. También digo que es una cosa que pasa como el laboratorio. Es un espacio donde uno tiene que estar dispuesto a no saber y a ser vulnerable y a que le digan. ¿No? O sea, a sentirse, oye, pues este aspecto no lo había visto, ¿no? Pero de eso se trata, es que nosotros no podemos no También para estar. sentir apoyo, Claro. porque mirar, en Estados Unidos hay un proyecto que se llama Prison Project, Mm, proyecto para prisiones, que no sabéis el éxito que está teniendo. mm, En España es dificilísimo de implantar, pero es por la soledad de los implantadores. ujú, Quiero decir, hace falta mucha coordinación y mucho apoyo para arrancar proyectos de este tipo. mm, ¿De acuerdo? Entonces, vamos, yo lo he intentado y de hecho he estado un tiempo, pero como que se imponen otras metodologías. ujú, Otras metodologías que van a seguir, que sí, que son herramientas buenísimas, ¿no? Porque meditación, reflexión, psicología positiva, pero por supuesto, pero al final siguen dependiendo en su evolución personal de la herramienta. No, es como que hubiera un miedo a darles una autodependencia en su propio mapa, ¿no? Tú puedes elegir tu mejor versión o tu peor versión. Y esta versión, una y otra están mapeadas. Obsérvalo. Entonces, esa es otra de las cosas, pero bueno, estamos hablando de cómo se maneja el eneagrama en la escuela. ujú, sí. El eneagrama no es para enseñarles a los niños. El eneagrama es para que lo conozcan los docentes Mm, y sepan ayudar a esos niños. ujú, Los niños cuando sean adultos ya tendrán la oportunidad de encontrar el mapa. Porque, o sea, lo que no podemos hacer es quitarles la sorpresa en la vida. Tenemos que respetar los procesos evolutivos de los seres humanos. mm, De la misma manera que hay un compromiso ético que tú no puedes, porque sabes enneagrama, llegar, coger a tu madre y decir, ah, ya sé lo que haces porque eres un 3 de mierda. No, no puedes hacer eso, hombre, por Dios. Ay, papá, ahora acabo de entender lo superficial que eres. Pero bueno, ¿qué es esto? mm, Eso es invadir, sí. ¿vale? Y eso es un compromiso que tenemos que adquirir. Mm, Ahora, otra cosa es lo que nos pasa en los grupos. Obviamente, empiezas a mirar de otra manera, mm, ¿no? Como el que aprende motores de coches y oye y dice, "Ah, este es un Ferrari, no, que este es tal". Y entonces tienes como necesidad de compartirlo. Para eso está el grupo. mm, Mira, he observado que yo creo que todos los conflictos que tengo con mi hermana es porque es 6 y yo soy 8, pero ahora lo veo claro. Pero no para que le vayas a tu hermana a liar, ni a tus hijos, ni a nadie. Ni a ti Esto, mismo. bueno, ni a ti mismo. Hace. ¿Eh?
¿Cómo te lo haces a ti Pues mismo? yo como soy 8, jo, qué Me fustigo. Claro. autojustifico, No, no O al usa ni revés, o como me fustigo. justificación. Claro, Exacto. En los dos sentidos, me justifico Sí, por claro. sí, darle al sí, de sí. enfrente o me autocastigo por ser uno, Es que no lo había pillado. Cuando te ¿sabes? dicen, yo es que, claro, me voy a ayudar a todo el mundo porque como soy un 2, pues chica, deja de serlo. Exacto. Sí, Elige otro numerito, que en claro. el bingo hay muchos números. Claro, aquello de no hagas a los demás lo que no te quisieras que te hicieran a ti, pues eso. Y no te lo hagas tú tampoco a ti. Eso muy importante. Yo Sí, disculparme sí. que soy 8, voy a ver si os controlo a todos. Pero yo con paz. ¿Qué haces? Yo con brillo, yo con brillo. Yo, Entonces, este es el Mira, sesgo de cada esto, uno, esto, el ego lo único que no resiste es la risa. efectivamente. Entonces, eso es importante. sí, así es. Y bueno, también os tenemos que contar novedades y os tenemos que contar, bueno, dos novedades súper chulas. Una de ellas es que si tenéis algún amigo conocido entusiasta del enneagrama que no habla español, pero sí habla inglés, está la información de la escuela y de nuestras formaciones en inglés. Hay un Person Centered Enneagram. Os dejaremos el enlace para que visitéis la pequeña página informativa en inglés. Eh, Desde aquí lanzo, habrá que poner subtítulos, lanzo el tema por si alguien, si hay un grupito que se anima a, quién sabe, a hacer un primero en inglés. You never know. Aprovechando pues lo que os decía antes, el tema de las sinergias, aprovechando que hay tres, o sea, no hay un profe, sino tres, y no solamente nos comunicamos en castellano, sino también en inglés fenomenal. O sea que un poco, pues, por si os resuena lo que os estamos contando. Y luego que hemos estrenado un blog. Hemos estrenado un blog donde os vamos a contar, pues, desde todas estas genialidades que hablamos, ¿no? Y que se quedan grabadas, pero oye, hacerlas también un poco accesibles en forma de escrita, para quienes seáis lectores empedernidos. Eso es un vicio estupendo ese de leer. Y luego también hay una sección donde hay varias secciones, pero hay una que hemos llamado Voces del Camino, donde hemos invitado a alumnos de la escuela a que nos, bueno, cuenten su experiencia por escrito, bueno, pues también para que sea un espacio, un tapiz que tejemos entre todos, ¿no? Eh, Eso la verdad es que muy guay. Sobre todo lo que observo, porque como podéis entender, yo lo afirmo, serán Iván y Cristina más escribientes que yo. Pero sí es verdad que en esta época de redes y de internet, o sea, yo vengo dando cursos desde hace 22 años o 23. eh, yo jamás me he hecho publicidad. Nunca. Mi sistema de internet era el correo y dile, ¿sabéis? Que es el boca a boca. O sea, jamás me anuncié de ninguna de las maneras. Es más, yo jamás buscaría un terapeuta en las páginas amarillas. Pero bueno, ahora sí. De hecho, me han llegado pacientes. Es que te he encontrado en las redes. Mm. Yo casi espeluznada diciendo qué hago yo en las redes. Pero esto es un poco, bueno, el filo de los tiempos, Mm. ¿no? Que va ocurriendo y que gracias a Dios estáis vosotros, Sí. ¿no? Sí, es una forma de encontrar, ¿no? Sí, Ante una búsqueda. Mm. sí. Y entonces, pues me parece tan importante y lo admiro muchísimo y os agradezco muchísimo, especialmente a ti, Cristina, este ímpetu que estás teniendo, eh, porque Iván y yo somos un poco más... Bueno, Iván lo de escribir no le va mal. A mí escribir también, pero te lo mandaré a ti primero, o sea, Perfecto, es que eso queda y es un sí, poco trascender el espacio-tiempo, ¿no? O sea, el decir, bueno, pues a lo mejor, adaptarse. exacto, y también es un poco una manera de empezar, porque Sí, es como lo de los monográficos. Oye,
a lo mejor, mira, monográfico no, pero perfúmame un poquito, ¿no? Perfúmame un poquito a ver cómo me voy hoy con este pelín y a ver cómo me voy sintiendo. Oye, pues perfúmame otra vez, que esto me ha gustado, ¿no? Es una manera también de establecer una conversación, porque en esos espacios siempre hay una, igual que aquí en este vídeo podéis dejar los comentarios, por favor, os hemos contado un poco nuestras ideas y proyectos y tal. Estamos abiertos a sugerencias y nos encantaría saber cómo os llega, qué os parece, qué no. O sea, es una manera de que conversemos. Eso creo que es una de las cosas bien aspectadas, claro, de las redes, las conversaciones, ¿no? Lo fructíferas que pueden ser, ¿no? Estamos viviendo esta expansión en las cuales tenemos alumnos simultáneamente en esquinas del mundo. Eso O sea es. que antes no era lo frecuente. Desde la pandemia para acá, eh, las redes se han abierto y el miedo que teníamos al principio, por lo menos yo, ¿no? Bueno, yo la verdad que no mucho, pero eh, esa parte de, ¿será igual un curso presencial? ¿Tendremos las mismas conexiones? Oye, que sí, Mm, profundísimas. mm, Y la alegría que nos damos cuando nos podemos encontrar un grupito. mm. O sea, el martes viene una de Colombia y se acerca otra desde Valencia, dos desde Valencia. ¡Ay, pero nos vemos! Sí, ¿No? Fotos que de repente una uruguaya que vive en Coruña, que se encuentra con la uruguaya que está en Montevideo. ¡Foto! Es como una alegría del encuentro físico, pero hay un encuentro virtual muy, muy profundo. mm, Entonces, eso también nos anima un montón, ¿no? sí, ya. Y que ellos cuenten eso en el blog nos enriquece mucho. O sea, ¿cuáles son esas experiencias como alumnos o nosotros podamos escribir alguna cosa también en el blog? Podamos ir añadiendo artículos o lo que, o escribiendo algunas cosas, algunas reflexiones nuestras, pero que también ellos escriban sobre cómo ha sido este proceso o partes que han vivido, cosas que les ha parecido interesantes. A nosotros nos enriquece También muchísimo. les damos la bienvenida a los haters, se dice así, ¿no? Sí. Bueno, de todo hay en la viña del Señor. Es que el otro día me dijo una sobrina mía, tía Concha, si no hay haters, no tienes éxito. Ah, Alguno ha habido, ¿eh? Alguno, cuando hablamos el año pasado de lo de el enneagrama para Sherpas, ya hubo alguno que nos mandó un poco de hate por ahí. bueno. Y así que debía ser buena idea, ¿eh? Yo me asusto mucho con estas cosas. Yo tengo que avisar que no lo sé leer, o sea que los que quieran enviarme un hate que usen el WhatsApp, porque lo tengo Opinamos bien. crudo, ¿sabes? Sí, Opinamos bien. Así es. opino bien. Compis, antes de terminar, me gustaría pediros una cosa, y es que viajéis en el tiempo 9 años en el futuro, 9 porque estamos hablando de enneagrama, con lo cual 9. Os vayáis al 2034. ¿Cómo os imagináis enneagrama centrado en la persona dentro de 9 años? ¿Qué os gustaría? Carta a los Reyes Magos. Uf, no sé, es una pregunta un poco complicada. No sé ni lo que voy a hacer la semana que viene. Pero, bueno, más allá que fuera algo nuevo, nuevo, cosas diferentes, me gustaría mantener esta profundidad que tiene la escuela. Mm, Creo que eso es un sello identificador o no sé, que te identifica como una escuela de enneagrama. O sea, el experienciar, que la vivencia esté siempre presente. Por encima de los datos, que los datos son necesarios, por supuesto. Eso me parece que es una cosa que identifica y que se puedan enriquecer muchos más temas quizá de los que nosotros estamos planteando y que se forme gente en esta línea que decía Concha al principio también, manteniendo las bases rogerianas, las bases de Gendlin, ese tipo de cosas me parece como que una prolongación del trabajo que empezó Concha y que nos hemos ido sumando los demás, ¿no? mm, Por ahí iría un poco mi idea, pero no lo tengo ni idea, ¿eh? No lo sé. mm, Yo un poco de claro lo tengo, o sea, estamos hablando dentro de 9 años, estamos hablando de una Concha con 78, mm. que si sigo viva, porque no nunca sabe. eh, ¿Sabéis que me gustaría
mantener ese espacio en mi corazón donde quepáis todos, pero que ya seáis vosotros y alguno más que se vaya incorporando Mm. los que pilotéis esta escuela, donde mi sueño es todo lo que he aprendido, pasarlo, Mm. pasarlo sin copyright, Mm. sino con copyleft, que yo siempre he tenido la ilusión de ser jardinero, que es acompañar a mis plantas, ¿no? Sufriendo y disfrutando de la lluvia, del sol, del viento, ¿no? Recolectando juntos, que luego hacer semillero, que aquello se vaya o sea, a hacer bosque, ¿no? Mm. Creo que estamos en una etapa de la vida en la cual hay que saber entrar y hay que saber salir. Mm. Entonces, por salir un poco de la solemnidad, como yo escuché que un maestro que no deja todo lo que sabe lo hacen volver, y yo así como que no quiero volver, creo que yo todo lo que me sé, lo, y sobre todo me da muchísima ilusión ver cómo alumnos que incluso han empezado este año apuntan a maestros, Sí, porque tienen alma sí. de maestro, porque maestro o educador es el Sherpa, es el que carga con el equipaje y acompaña el protagonismo de la subida, que no lo tienes tú, lo tiene el otro. Mm. Entonces, mi sueño en 9 años, pues que haya mucha gente que haya tocado cumbre y que haya visto el mundo desde lo alto del Everest Mm. y se haya sentido tan grande como pequeño Mm. y que le haya hecho tanta ilusión que a la bajada quiera acompañar a otros a esa experiencia. Eso es lo que... Así es como lo veo. De hecho, yo ya he avisado. Yo este es el último año que doy primero, porque es que no me da la vida. O sea, recordar que cuando uno llega a los 70 tiene que coger la lista de cosas que hacer antes de morirse y me quedan muchas. O sea, quiero hacer rafting, quiero hacer cosas. Quiero hacer un anuncio de televisión de Fabada. Cosas de esas. Experiencias diferentes, Mm. ¿no? Entonces, no puedo estar todos los días liada. Mm. Pero sí, siempre mi corazón con esa mesa camilla donde estáis todos Mm. bienvenidos. Mm. Y hay un chocolate calentito si hace frío. Mm. Y ¿Y tú, ya, Cristina, cómo te ves? yo, bueno, o sea, yo estoy pensando todo el rato y me sudan las manos que yo dentro de 9 años cumplo 60. Aunque no que no lo parezca. O sea, No tenemos ninguno. entonces, que me encantaría, recojo un poco lo que dice Iván, esto de mantener la esencia, evolucionar, eh, expandir, ¿no? Como un árbol grande, un árbol que va ensanchando tronco, va profundizando ramas, ¿no? O sea, raíces, va ensanchando sus ramas y va dando una sombra cada vez más estupenda y viene gente a leer debajo de su sombra y ahí se hacen picnics debajo, ¿no? Vienen las familias a hacer un picnic debajo del árbol. Yo lo veo así. Entonces, y me encantaría seguir siendo una de las ramas de este. Ya como en los olivos, ya sois un poco tronquitos. Y sobre todo si te subes a la rama más alta, que te amplíe el horizonte. Sí. Eso es un poco la idea. Y que todo el que ha pasado, Mm. aunque se haya ido, siga sintiendo la pertenencia. Mm. Es decir, creo que van pasando, y aquí quiero dar y nombrar a Miren, Mm. Sia. O sea, Miren está en otra cosa, pero Miren forma parte de este árbol. Mm. Pedro Espadas forma parte de este árbol. Bueno, todos los compañeros
que tenemos alrededor, mm, ¿no? Que esto sea un espacio de encuentro, mm, de compartir, no de competir. mm. Sí. Ese es mi sueño. Acordaros que el eneagrama tiene ese círculo precioso que habla de la ley del uno. Así que creo, no se me ocurre otra mejor manera de cerrar que hablando de esto y hablando de las ramas, el tronco, las raíces, las personas que están, que han estado y que estarán, claro que sí, Estarán. porque todos somos uno. Así Sí. que, bueno, muchísimas gracias, de verdad, por este ratito compartido, por compartiros. Ya la semana próxima ya estáis en Minnesota y ya la próxima vez que estemos en las ondas y en YouTube y en las redes ya es para que nos contéis qué tal os ha ido y qué habéis visto y que yo qué sé, pues yo qué sé, cualquier cosa que haya despertado vuestra curiosidad y haya avivado vuestros sentidos, ya que os vais a cruzar el charco. Un millón de gracias, compis. Sois muy A ti, grandes. a ti. Muchas gracias.